Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Cuarentena de sal en el desierto, la sal de la penitencia. El tallo de Dios en él ha inserto su fecunda presencia. Cual víbora sutil entre las hiedras se desplaza Satán. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. En pan color de oro, humedecido con lágrimas de pobre. Hazte sordo al famélico alarido, con tal que a ti te sobre. Yo tengo otro pan que la materia, la verdad es mi comida, y para aquel que muere en la miseria, yo soy el pan de vida. José Luis Martínez Calzón, con el don poético que Dios le dio y teológico, reconstruía el diálogo que pudo haber tenido el Satán con el Hijo de Dios. Hoy iniciamos este camino de 40 días. La ceniza nos recuerda nuestra pequeñez. El ser humano, decimos tú y yo, para hablar de la criatura más elevada de la creación, es que es el ser humano, es que toda pastoral social tiene su primer principio en la dignidad del ser humano, y a partir de ahí todo nuestro trabajo hablando del ser humano. ¿Y qué es el ser humano? Humus. El ser humano es humus, polvo. El humus es la tierra. Hoy se nos recuerda que somos polvo, que aún en nuestra grandeza somos pequeños. Y sin que un servidor, como un ministro religioso, pudiera ser insensible, yo te digo que lo que hoy vivimos en el mundo con el coronavirus no es más que un recordatorio de que somos humus. Este enorme ser humano, este ser humano que se ha encumbrado, que se siente autosuficiente, que se siente enorme,
de pronto una bacteria le dice: eres pequeño, demasiado pequeño. Aún los países que son potencias mundiales en la economía, es más, emerge en el país que es la economía que es la más galopante, es la que va avanzando, la que va a pasos agigantados, y hoy se nos recuerda que somos pequeños y no lo podemos hacer a un lado. El hombre está regresando un poco a Dios. Este hombre soberbio, este hombre en vanagloria, de pronto recuerda su pequeñez y se acuerda de elevar la mirada a alguien que de pronto olvidó mirarle, que de pronto se le olvidó que Él fue el que lo hizo grande, aún en su pequeñez. Hoy hemos leído el Evangelio en torno a las tentaciones, y digamos que es una situación humana, porque digamos que existe una regla universal, que nadie puede ser coronado si antes no puede mostrarse virtuoso. A nadie se le puede pintar una aureola de santidad si antes no ha sido probado en la virtud, en una auténtica virtud. Nadie puede ser proclamado rey si antes no muestra su grandeza. Y el Señor nos recuerda de que no tenemos que tener miedo nosotros a la prueba, porque la única manera de mostrarnos en virtud es no teniéndole miedo a la prueba. Jesús afronta verdaderas tentaciones. Nada más que debemos saber que entre Jesús y tú y yo existe una gran diferencia, porque la tentación de Jesús es una tentación, le llamamos exógena, mientras que a ti y a mí la tentación le llamamos exógena y endógena. ¿De qué se trata? Esas palabras un tanto raras. Lo exógeno es algo que viene de fuera, se genera afuera. Lo endógeno es algo que se origina adentro. En Jesús la tentación viene de fuera. Internamente Él es en todo semejante a nosotros, dice Hebreos 4:15, menos en el pecado. La tentación viene de fuera. Él es alguien perfecto, armonizado interiormente. Para ti y para mí la tentación, si es exógena, viene de fuera, y también es endógena, viene de dentro. Porque lo que dice Romanos 7, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer es lo que hago. Dime si o no nos pasa a ti y a mí así, que el bien que queremos no lo hacemos, y el mal que no queremos es de pronto lo que hacemos. Tú y yo tenemos un quiebre interno llamado concupiscencia, y entonces nuestra lucha es interna contra aquello que viene desde fuera. Pero quisiera hoy que pudiéramos tú y yo distinguir lo que es la tentación de lo que es la prueba, porque no pocas veces confundimos las pruebas con las tentaciones. Digamos, la prueba es algo que busca que crezcas. La tentación es algo que busca destruirnos. La prueba parece siempre como algo muy difícil. La tentación es a veces algo demasiado atractivo. La prueba busca que no te alejes del camino que estás recorriendo, aunque de pronto sea hacia arriba, empedrado, complejo. La tentación te presenta amplias avenidas, atractivas, otras alternativas. La prueba, podemos decir que Dios la permite en tu vida y en mi vida. La tentación es del maligno. La prueba busca que vivas. La tentación busca la muerte. Pero bueno, hablando de tentaciones, ¿cómo podemos definir una tentación? A mí me gusta una definición de Wolfgang Pannenberg, un teólogo protestante, que dice que la tentación es aquella situación que te incita o te excita y que hace como que veas como real lo que en el momento te seduce, y todo lo demás pasa a ser irreal.
Así. Aquella situación o realidad que hace que veas como real lo que en el momento te incita o te excita y todo lo demás pasa al plano de lo irreal. Pensemos en 2, 3 cosas rápidamente. O sea, para un joven que se está envenenando con las drogas, la tentación es aquello que te incita o te excita y te hace que veas como real lo que en ese momento te seduce y todo lo demás pasa a ser irreal. O sea, para el joven lo único real es ese veneno que tiene frente a él. O sea, sus papás que con tanto sacrificio lo mandan al colegio y hasta se han endeudado para pagar la colegiatura, sus papás son irreales. Para un alcohólico es aquello o aquella situación que hace que veas como real lo que en el momento te incita o te excita, lo demás pasa a ser irreal. O sea, para un alcohólico que sus hijos ya lo han visto tirado en el suelo, en el vómito, o sea, esos hijos que a veces le agarran de la pierna, le dicen, papá, no te vayas con los amigos, o sea, los hijos pasan a ser irreales. Son los niñitos que lloran cada que lo ven, que con el alcohol no se controla y hasta hay violencia intrafamiliar, sus hijos son irreales. Pero también hablando del consagrado o de la consagrada, o sea, aquello que hace un tiempo, 20, 30, los años que fueran, un día se dio, se vuelve irreal ante aquello que de momento te incita o te excita. Ojalá que cada uno de nosotros descubramos si hay algo que en el momento hace que veas como irreal lo más sagrado, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, o hasta tus nietos, o mi ministerio, o la congregación. ¿Cuáles son las tentaciones? El Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, nos ha mostrado esos 3 rostros que generalmente posee la tentación del placer, del tener y del poder. Algunos teólogos han dicho que esas 3 tentaciones se ubican en 3 etapas de nuestra vida, que los primeros 30 años somos proclives a la tentación del placer, que los segundos 30 años, si Dios nos permite vivirlos, somos, digamos, personas que podemos luchar o luchamos contra la tentación del tener, pero que en los últimos 30 años, si a alguien nos toca vivir la tercera edad, nuestra tentación más allá del placer o del tener es la del poder. Yo sé que las tentaciones a veces se traslapan una con otra y a veces, digamos, se eclipsa una con otra. Pero en cierta manera sí tendríamos que ubicar el tipo de tentaciones que afrontamos. La tentación del placer hoy tiene 1000 máscaras, 1000 antifaces. O sea, no va tan solo al aspecto de la sexualidad, del erotismo. El placer es todo aquello que en el momento te pareciera generar un satisfactor, aunque eso sea a costa de tu vida. Hoy la tentación del placer tiene el antifaz de la droga, de tantas situaciones de autodestrucción. Obviamente la tentación del tener, tenemos también que ubicarla, sobre todo un tiempo como el nuestro, en donde de pronto pensamos que el éxito se mide con la cantidad de dígitos de dinero que manejamos, cuando en realidad si tú tienes una familia que te ama, si tú tienes la capacidad de ver a tus papás a los ojos sin sentirte que les debes algo, si tú tienes tiempo para ti, para tu familia, digamos, eres una persona de éxito, aunque los dígitos de lo que tenemos no sean muchos en realidad. Pero también la tentación del poder, que dicen que es hacia la tercera edad, cuando alguien ya no tiene, digamos, esos estímulos del placer o del tener. O sea, de pronto hay quien en la tercera edad no quiere perder el control sobre los demás. Y a veces a través del chantaje, aquellos papás que a veces no permiten pues que el hijo o la hija que ya están casados y que tienen hijos, digamos, marquen la pauta de su camino y
O sea, quieren todavía que sigan dependiendo de ellos, y si no dependen de ellos, pues te conviertes en un agente nocivo. Es que yo no sé qué te dio esa mujer, si yo fui quien pagué tu colegiatura, y dices, bueno, el chantaje, todo porque no le pediste permiso para alguna situación de tu familia que viviste. Hoy el Señor nos invita a vivir nuestra cuaresma. La ceniza tiene, aparte de la invitación a ver nuestra pequeñez, que somos humus, también nos recuerda algo que es fundamental. La cuaresma es un camino. Lo importante no es el camino, sino el destino. Y la ceniza nos recuerda que si queremos resucitar con Cristo la Semana Santa, durante la cuaresma tenemos que aprender a morir. La condición para resucitar es morir. O sea, no va a haber resurrección en Semana Santa si no hay muerte a lo largo de este camino. Y bueno, se nos invita a que hagamos las 3 obras de piedad: la oración, el ayuno, la limosna, como un camino que nos ayuda dentro de este camino cuaresmal. Que el Señor pues nos ayude a vivir adecuadamente este tiempo, y que este signo de conversión nos ayude para que podamos recordar nuestra pequeñez, pero también la invitación para morir a aquello que no es cristiano. Vamos pues a continuar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.